Si estás haciendo algún trámite legal en los Estados Unidos, no pongas tu futuro en riesgo. First Step te ofrece a un grupo de profesionales que te asisten como intérpretes simultáneos en tu cita de inmigración para asilos políticos y en la corte. Realizamos las traducciones certificadas de todos los documentos y pruebas que debes llevar al momento de presentar tu caso. Si no manejas el idioma, no debes arriesgarte. Tienes que ponerte en manos de expertos. En First Step también hacemos las traducciones de todos los documentos legales y académicos que necesites para consolidar tu futuro y el de tu familia. Contrata los servicios de First Step por el teléfono que ves en pantalla. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bueno, y tengo el honor de tener aquí en el estudio a una profesora con mayúscula de periodismo. Es para nosotros, para los periodistas venezolanos, pues un ejemplo a seguir. Es un ícono de nuestro oficio. Es la profesora Gloria Cuenca, está conmigo aquí en el estudio. Gracias, Gloria, por acompañarme el día de hoy. No, Patricia, gracias a ti por invitarme a tu escuchado y visto programa en toda América Latina. Como es en toda América Latina, tuve que explicar quién era Gloria Cuenca, porque cuando uno dice en Venezuela Gloria Cuenca, ya todo el mundo sabe quién es Gloria Cuenca. Gloria viene a Miami a presentar un libro el próximo domingo. Tenemos hoy mucho que conversar con ella. Perdón, el próximo viernes. Tenemos mucho que conversar con ella. Aquí está el libro, vamos a tenerlo ahora en pantalla. Lo va a presentar aquí en Miami el viernes. Ahí tienen en la librería, creo que es Altamira, ¿no? Altamira, sí. Altamira, ya vamos a dar toda la dirección, todas las señas para que ustedes lleguen allá a las 7:30 de la noche. El libro se llama De regreso de la revolución. Yo confieso que no lo he leído, no me gusta hacer una entrevista a un escritor cuando no he leído el libro, pero ya leí un poco la reseña y sé quién es Gloria Cuenca. Y al principio, cuando uno lee que es una autobiografía, uno piensa que tú vas a contar cosas quizás hasta que no le interesan a la gente, porque la autobiografía de repente tiene que ver con quién te casaste, cuántos hijos tuviste. No, esto es autobiografía, la autobiografía de un periodista, porque nuestro oficio siempre está absolutamente conectado con nuestra vida, sí. Con nuestra vida personal. Háblame un poco de qué se trata De regreso de la revolución. Mira, Patricia, cuando yo era una joven loca, que tenía 17 años, nos fuimos con mi familia a Italia, y allí yo entré en contacto con los comunistas del Partido Comunista Italiano, que efectivamente no tienen nada que ver con esos otros partidos comunistas que hay en el mundo. Tanto es así que cuando vino la crisis y se acabó la Unión Soviética, los italianos se quitaron el nombre de comunista de primero. Por eso en Europa nadie es comunista ahora, porque eso es como una cosa del siglo XIX, ya eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque todo eso se acabó. Bueno, y entonces yo me metí a militar en el Partido Comunista llena de ilusiones, de ingenuidad, con un gran desinterés y con muchas ideas equivocadas en la cabeza. Bueno, y así fui pasando el tiempo hasta que vino una primera ruptura dentro del Partido Comunista, no la del MAS, sino cuando se salió Douglas Bravo. Y figúrate tú que yo estaba tan indignada porque habían dejado a los muchachos guerrilleros, a todo ese montón de gente en las montañas pasando trabajo, y entonces yo me volví maoísta. Es decir, me parecía que era poco el comunismo y me metí a comunista maoísta. Y ahí pasé un montón de años. Adolfo Herrera, mi marido, que en paz descanse, era el corresponsal de la agencia Xinhua de noticias y nos invitan a Pekín. Y Adolfo también era comunista. Adolfo era de URD. Pero tú sabes que URD era una amplia posibilidad. Sí. Podías ir desde el liberalismo al maoísmo, lo que fuera. El doctor Villalba era muy amplio en eso. Y Adolfo, bueno, era lo que llaman los comunistas un tonto útil, que es una persona que les sirve a ellos, pero después lo desaparecen. Entonces, cuando llegamos a Pekín, ni soñábamos, Adolfo y yo recién casados, teníamos muy pocos años, nos casamos de 23 años, que nosotros, ¿cómo hubiéramos hecho ese viaje? No teníamos posibilidades. Entonces pensamos, ¿qué les devolvemos a estos chinos? Y se nos ocurrió dictarles una conferencia en Xinhua. Bueno, resulta que la que empezó a dictar la conferencia fui yo, y como una cosa muy natural, yo les digo, a ver, antes de empezar, ¿cómo se define un periodista en China?
Y entonces ellos pasan como 20 minutos hablando en mandarín y yo les miraba al intérprete y miraba a Adolfo, ¿y esto qué está pasando? ¿Qué es esto? Por fin el chino se para y me dice, dígame usted cómo lo define en Venezuela. Y yo le dije, muy fácil. En Venezuela el periodista es un combatiente por la libertad de expresión, un vehiculador de los mensajes del público hacia el sector de toma de decisión y un crítico frente a la gestión de gobierno. No hay duda de eso. Entonces él se me queda mirando y me dice, aquí el periodista es un propagandista de la ideología marxista-leninista pensamiento de Mao. Yo, Patricia, pero además descaradamente, porque decir propagandista ya es peyorativo, no descaradamente, es que ingenuamente ellos pensaron, si estos son comunistas como nosotros, estos saben cómo es la cosa. Yo caí sentada en la silla y le dije, ¿cómo que un propagandista? Y entonces, ¿el periodismo qué es? El periodismo es la gran escuela ideológica para formar a la gente. Hay que transformar la mente de que viene toda llena de las ideologías burguesas, etcétera. Bueno, a partir de ahí yo entré en una crisis existencial terrible que cuento en el libro, ¿verdad? Y sin embargo no me atreví a salirme de toda esa cuestión, sino en el segundo viaje a China, después de muerto Mao Zedong, que yo le dije a Adolfo en el avión, o me salgo o me van a cortar la lengua. Porque yo muy deslenguada siempre he sido y nunca me he parado en que no me dicen, no digas esta. Yo como no debe ser un periodista. Exacto, yo soy metiche, entrépida, indiscreta, y entonces eso lo hago parte de mi profesión. Es parte de tu vida. Es parte de mi vida. Es una forma de vivir. Una forma de vivir. Y entonces yo dije, pero yo no puedo dejar de ser lo que soy. Entonces yo llegué a Venezuela y lo primero que hice fue ponerme a decir, bueno, los comunistas me van a matar, traidora, burguesa, arrepentida de todo, me dijeron, me declararon la ley del hielo, algo cuento de eso allí, menos 3 personas excepcionales que yo considero que eran comunistas y que no cumplieron con la ley del hielo, que fueron Héctor Mujica, que él nunca me quitó el saludo de nada de esas cosas, Carlos Augusto León, que era poeta, y yo creo que por poeta, él dijo, no puedo quitarle la palabra a Gloria, y Alexis Márquez, que me lo dijo un día, es que tú eres la hija de mi mejor amigo, Humberto Cuenca, y yo no puedo quitarle el saludo a la hija de un amigo. Entonces, claro, Patricia, eso me transformó la vida. Yo no sabía para dónde mirar, yo era atea, no me había casado por la iglesia, no había bautizado a mis hijos, a mi hija, porque a mi hijo sí lo bauticé enseguida. Rebeldía por todos lados. Por todos lados, una cosa loca. Rebeldía, digo yo también, contra la sociedad venezolana, que es lo opuesto a eso, ¿no? Y sobre todo en mi época. En tu época. Que eran los 60. Entonces, claro, cuando yo como que aterrizo en la década del 70, yo me doy cuenta, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y entonces empiezo a reevaluar la democracia venezolana, la libertad de expresión, lo que significa la libertad de cátedra, que me ha permitido a mí, siendo maoísta, por ahí hay montones de colegas que se acuerdan que yo empezaba la clase y decía, yo soy Gloria Cuenca, marxista, leninista, maoísta. Y ellos se quedaban y todo el mundo me respetaba. Y yo los respetaba mucho a ellos. Pero claro, cuando yo caigo en esta realidad, yo empecé a trajinar la idea de hacer el libro, pero me daba miedo decir las cosas que tenía que decir. Y entonces no fue sino hace 4 o 5 años cuando ya yo vi que la gente en Venezuela muchas cosas no las entendía, no se atrevían a decirlas, yo dije, esto hay que decirlo. Ahora, Gloria, fíjate, tú entendiste porque pudiste vivir en carne propia lo que era o lo que es el comunismo con respecto a la libertad de expresión. De hecho, tú venías de un país, de Venezuela, donde si tanto era así que tú podías decir lo que te daba la gana. Claro. Eras comunista, lo podías decir sí, y no había problema. Sí, escribía y todo. Y lo escribías y escribías en función de tu ideología. Sí. Cuando llegas a China, entonces las cosas cambian porque tú entiendes que es todo lo contrario. El comunismo va en contra de lo que es nuestro oficio. Sí. ¿Qué pasa en Venezuela con los periodistas que están con esta ideología? Mira, los periodistas que están con esta ideología lamentablemente son propagandistas. Ellos dejaron de ser periodistas. Hay muchísimos amigos míos, porque para mí primero son los afectos, yo no he dejado de quererlos. Claro, es muy poco el roce que tenemos, pero ellos se sienten realmente propagandistas del sistema. Tienen unas gringolas, no se permiten ver la realidad y están negados. Hay gente que dice, aquí no está pasando nada. Yo, el último artículo que escribí para el Regional del Zulia, donde escribo semanalmente, es
todo lo contrario, aquí pasa de todo. Claro. Lo que pasa es que lo vemos nosotros, los que no ven nada son los del gobierno. Pero no ven, Gloria, no, o son ellos cómplices, porque por ejemplo, yo me los pregunto del el caso gobierno, los enchufados y los corruptos no ven nada. No ven nada. Ellos hablan de una manera, bueno, tendría que ser demasiado competentes como actores. Ellos no se dan cuenta del drama. Ellos tienen metido en la cabeza que esta es una guerra económica y por eso no hay comida y se lo tratan de vender a la gente. Y yo te digo, yo muy pocas colas he hecho porque no tengo carácter para eso y me puede dar una cosa, ¿no? Sí. Entonces no voy. Pero a las veces que he hecho, yo me pongo a conversar con la gente y todo el mundo está clarísimo. Pero dime una cosa, pero en el caso de nuestros colegas, ¿no se dan cuenta? Porque un colega, un periodista analiza, un periodista ve, un periodista contrasta. No se dan cuenta de lo que está pasando en el país. Te hablo de los colegas que están con el gobierno o de los que se hacen los locos. Bueno, los que están con el gobierno son propagandistas. Los que se hacen los locos, en muchas oportunidades me he encontrado con ellos, bien sea en la escuela, bien sea en el colegio, en el sindicato, en debates, etcétera. Y entonces me abrazan y me dicen, profesora, no me castigue. Yo estoy bozaleado. Qué tristeza. Es muy triste, pero es la verdad. Qué tristeza. Ahora, hay gente muriéndose de hambre en Venezuela como periodista. Hay gente que no tiene para comer. Bueno, la mayoría. Porque es que nuestro oficio se acabó. O sea, las plazas de trabajo se acabaron prácticamente. Sí. Entonces la gente lo que hace es que cambia y emigra hacia otras formas de trabajo. Pero la situación es verdaderamente dramática. El grupete, porque yo lo llamo es un grupete de los periodistas que están afiliados en este momento al gobierno, verdaderamente comprometidos con el gobierno, es mínimo. Vamos a ir a un corte al regreso. Gloria, quiero que hablemos de la academia. ¿Cómo está la escuela de periodismo? En estos días vino un jovencito venezolano que fue el mejor del semestre en la Universidad Central y me emocionó muchísimo oírlo hablar de sus expectativas, de sus esperanzas con respecto a este oficio, porque yo te digo una cosa, yo pude ejercer el oficio en Venezuela plenamente, tú también lo hiciste, hasta que llegó esta gente y pasó todo esto. Pero ¿por qué un muchacho venezolano hoy entra a estudiar periodismo en Venezuela? Interesante. Quiero que me hables de eso como profesora de este oficio tan maravilloso. Al regresar seguimos conversando con Gloria Cuenca. Agárrate con Patricia Poleo.